Muy bienvenidos sean todos a la quinta sección de nuestra serie El drama de las edades. Un estudio de Apocalipsis capítulo por capítulo, versículo por versículo. En esta ocasión nos corresponde continuar con las objeciones a la paternidad literaria apostólica del libro de Apocalipsis. Objeciones a que Juan el apóstol sea el autor del Apocalipsis. Estamos viendo estas objeciones con sus correspondientes respuestas. Vamos entonces por la objeción número 2 para los que están anotando. Objeción número 2. Va más o menos así. No hay nada en el libro del Apocalipsis que indique que el autor conocía al Jesús histórico, ni tampoco existe ninguna indicación de que estuviera presente en aquellos acontecimientos de los evangelios en que Juan participó como discípulo. Repito, no hay nada en el libro de Apocalipsis que indique que el autor conocía al Jesús histórico, ni tampoco existe ninguna indicación de que estuviera presente en aquellos acontecimientos de los evangelios en que Juan participó como discípulo. Respuesta a esta objeción. Tal vez debemos decir que la debilidad principal de esta objeción consiste en que está basada en el argumento del silencio y por lo tanto cae por su propio peso. Y su deficiencia consiste en que no considera el propósito específico del Apocalipsis. Mientras el Evangelio de Juan trata específicamente del ministerio del Jesús histórico, el Apocalipsis mira hacia adelante a la consumación de la historia. O como lo expresara el reconocido autor Leon Morris, difícilmente puede hacer esta una objeción sólida en un libro tan preocupado por el cielo. Es que en el Apocalipsis de Juan, el tema central son los acontecimientos escatológicos, no la figura histórica de Jesús. Por otro lado, hay que señalar aquí que aun cuando pareciera ser que Juan no hace alusión al Jesús histórico, digo pareciera porque eso no es del todo cierto, ya que Juan alude a acontecimientos como la muerte y la resurrección de Cristo, Apocalipsis 1:18. Y si no, ¿quién fue el que estuvo muerto y vivió? Y si esto no fue durante el ministerio terrenal del Jesús histórico, entonces ¿cuándo fue? También Juan habla de Jesús como un cordero como inmolado. Apocalipsis 5:6. Otra vez, ¿cuándo sucedió eso? La inmolación del cordero, si no fue durante su ministerio, el del Jesús histórico, entonces ¿cuándo fue? De paso, más bien este es precisamente el lenguaje del Evangelio de Juan. Juan 1:29, he aquí el cordero. ¿No es esto más bien una evidencia fuerte de que el autor del Apocalipsis es el mismo del Evangelio de Juan, más bien, en vez de ser visto como una objeción? Pero con todo y lo mencionado, hay que recalcar que hay una razón sólida por la cual Juan en el Apocalipsis no se centra en el ministerio del Jesús histórico, y esto es lógico. La razón es que para cuando Juan recibe la revelación registrada en el Apocalipsis, hacía más de medio siglo ya que nuestro Señor había dejado su ministerio terrenal como el Jesús histórico, y a Juan se le presenta como el Señor glorioso en su ministerio, en su obra celestial, o como lo expresara el erudito Alfred Wickenhauser. Cristo glorioso se le aparece en Patmos, encargándole de escribir cuanto habrá de presenciar
y de transmitirlo a las comunidades del Asia Menor. Este autor tiene en su obra titulada El Apocalipsis de San Juan una declaración bastante amplia que nos ayuda en este punto. Dice así: este libro, no menos que los otros escritos del Nuevo Testamento, anuncia a Cristo crucificado, el Hijo eterno de Dios y Redentor de los hombres, que ahora tiene su trono a la diestra de Dios y al fin de los tiempos se manifestará sobre la tierra en calidad de juez. En los apocalipsis judíos, la figura del Mesías tiene un papel bastante secundario. En algunos, como en la ascensión de Moisés, falta por completo. Las otras oscilan entre la representación de un soberano terreno y nacional y la de un ser celestial eterno. En los tiempos futuros, así lo imaginan tales libros, al Mesías no le corresponde ninguna función propiamente activa. La era de la salud es obra exclusiva de Dios. A juicio de ciertos textos, el Mesías no se manifiesta hasta el momento en que se inicia la era de la salud. Su función propia, según 4 de Esdras 7:28, es la de procurar a los beneficiarios de la salud una alegría terrena de corta duración que termina junto con este mundo. El capítulo 13 del citado Apocalipsis dice que el Mesías aniquilará en forma prodigiosa a los enemigos de Israel y que poniendo a fin a su destierro congregará de nuevo en Palestina a las 12 tribus, a fin de que gocen allí de la salud mesiánica en compañía de los que nunca salieron del país. Se refiere al Apocalipsis de Esdras, apócrifo. En estos apócrifos, agrega él, el Mesías no aparece jamás como el llamado a rescatar a los hombres del pecado, de la muerte y de la condenación, es decir, del mal moral. Es simplemente el que ha de libertar a Israel de sus enemigos externos y procurarle paz y felicidad terrenas. Muy distinta es la misión del Mesías en el Apocalipsis de Juan. El Mesías, nos dice este autor, cuya venida anuncia como próxima, no es una figura indefinida, sino un hombre de carne y hueso. Es el león de la tribu de Judá y el vástago de David. Pero pese a todo, no es un hombre como los demás, sino el Hijo eterno de Dios, que posee como propia la naturaleza divina. A él se le atribuyen las más excelsas cualidades que convienen solo a Dios. Es el alfa y omega, el primero y el último, el principio y el fin, el rey de reyes y el señor de señores, el eterno, el omnisciente, digno de adoración. Ya antes, no mucho, estuvo en la tierra en figura humana. Su venida al fin de los tiempos será pues un retorno. En su primera venida rescató a los hombres del pecado, al inmolarse voluntariamente en la cruz. Por eso ante el vidente aparece como un cordero degollado. Pero de aquí precisamente deriva su dignidad, en virtud de la cual le es dado abrir los 7 sellos del libro que contiene los designios de Dios sobre este mundo. Solo los que están escritos en el libro del Cordero tendrán acceso a la Nueva Jerusalén. Al presente habita en el cielo, compartiendo el trono de Dios. Para los que creen en Él es Señor glorificado, de quien reciben alabanza, a quien dan alabanza, voces de aliento y de consuelo, pero que los amenaza también con el castigo cuando así lo merezcan. Al fin de los tiempos comparecerá para el juicio y se revelará como el dueño y Señor del mundo, profetizado en Salmo 2. En la Nueva Jerusalén es juntamente con Dios la fuente de vida eterna y de la eterna felicidad de los elegidos. Esta extensa cita creo que es suficiente para recalcar que la objeción de que Juan parece no hacer referencia al Jesús histórico carece totalmente de fundamento. Pasemos entonces a la objeción número 3. Objeción número 3. En las piedras angulares de la ciudad celestial están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, capítulo 21, versículo 14. Y esto es incompatible, según los que presentan esta objeción, con la posibilidad de un autor apostólico. Repito, disculpen, el argumento de ellos es: en las piedras angulares de la ciudad celestial
están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Capítulo 21, versículo 14. Y estos señores dicen, esto es incompatible con la posibilidad de un autor apostólico. El argumento de esta objeción va más o menos así. Si Juan fue el autor del Apocalipsis, él no se referiría a los 12 apóstoles en esos términos, porque así automáticamente se excluye a sí mismo del grupo de los apóstoles. ¿Qué respuesta tenemos para esto? Bueno, esta objeción es muy enfatizada algunas veces por algunos comentadores, pero en realidad es un poco difícil de entender, ya que esta forma de expresarse no es extraña en un apóstol del Señor. Veamos algunos ejemplos. Efesios 1:1. Efesios, el capítulo 1 y el versículo 1. ¿Qué tenemos allí? Los que me están siguiendo con sus Biblias. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo habla de sí mismo como apóstol de Jesucristo. Y en el capítulo 2 del mismo libro, del mismo autor, el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, siendo el apóstol, habla de los apóstoles. ¿Cómo poder pensar que eso automáticamente lo excluye? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Habría entonces que rechazar que la propia epístola de Efesios es de Pablo. En el capítulo 3 y el versículo 5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Pero está hablando un apóstol, entonces este lenguaje se usa muy comúnmente en el capítulo 4 y versículo 11 de la misma epístola. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, etc. Y está hablando un apóstol. Mateo 26:20 es otro ejemplo de este tipo de lenguaje. Mateo 26:20. Dice el apóstol Mateo, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Entonces hay que excluir a Mateo de ahí, porque él habla de los 12. Se sentó a la mesa con los 12, dicho por Mateo. ¿Esto lo excluye a él como apóstol? Otro ejemplo, Juan 13, Juan el capítulo 13, versículos 23 en adelante. Juan 13, 23 en adelante. Dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Si comparamos esto con el capítulo 21 del mismo Evangelio, versículos 20 al 25, dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Por qué no dice Juan ahí que era él? Simple modestia. Volviendo Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. ¿Notan? Pero está hablando el mismo Juan. Así que el argumento carece de validez de esta tercera objeción. Pasemos a la cuarta. La cuarta objeción a Juan el apóstol como el autor del Apocalipsis. Esa objeción dice así.
o la razón que presenta como evidencia de que Juan no es el autor del Apocalipsis es la diferencia de estilo y lenguaje entre el Evangelio y las epístolas de Juan por un lado y el Apocalipsis por el otro. Repito, en lo que hace énfasis o la esencia de esta cuarta objeción es la diferencia de estilo y lenguaje entre el Evangelio y las epístolas de Juan, todos documentos de él por un lado, y el Apocalipsis por el otro. En otras palabras, siendo que hay tanta diferencia entre el estilo y el lenguaje del Evangelio y las epístolas con el Apocalipsis, entonces no pudo haber sido el mismo autor. El argumento basado en la diferencia de estilo se remonta al tiempo de Dionisio de Alejandría. Por cierto que los argumentos contrarios a la paternidad literaria apostólica del Apocalipsis esencialmente siguen siendo hasta el momento los de Dionisio. Los eruditos posteriores no han hecho sino apenas repetir y alguno que otro elaborar un poco la posición que aquel anunció. En lo concerniente al estilo y al lenguaje, argumentado por Dionisio como su base para negar la paternidad literaria apostólica del Apocalipsis, sus palabras textuales son las siguientes. Vamos a compartirlo con ustedes del libro El Apocalipsis de Leon Morris en la página 31. Dice así: el Apocalipsis resulta por completo diferente y extraño cuando se lo compara con estos escritos, es decir, el cuarto Evangelio y primera de Juan. No muestra relación ni afinidad en manera alguna con ellos, difícilmente tiene, por así decirlo, ni siquiera una sílaba en común con ellos. Más aún, ni la epístola, para no hablar del Evangelio, contiene mención alguna o pensamiento del Apocalipsis ni este de la epístola. Por medio del estilo, uno puede comparar la diferencia entre el Evangelio y la epístola por un lado y el Apocalipsis por otro. Porque los primeros no solo están escritos en un griego inmejorable, sino que además muestran una mayor destreza literaria en su dicción, en sus razonamientos y en la construcción de las oraciones. Hay una completa ausencia de toda palabra bárbara o solecismo, no hay vulgarismos de ninguna clase. Su autor poseía, al parecer, ambas clases de vocabulario como un don gratuito del Señor, la palabra erudita y la palabra popular. No negaré que el otro escritor haya recibido revelaciones, conocimiento y profecía. Sin embargo, observo que su estilo y el uso que él hace del idioma griego no es correcto, pues emplea expresiones bárbaras y en ciertos lugares comete abiertos solecismos. No hay necesidad de particularizar ahora. No he dicho estas cosas en son de burla, que nadie piense esto. Simplemente he querido establecer la disparidad que hay entre estos dos escritos. Esas son las palabras textuales de Dionisio, citadas aquí por este autor. Al referirse a las distinciones de lenguaje, estilo y pensamiento, Dionisio estableció el patrón para mucha de la moderna crítica bíblica. Específicamente hablando, las principales diferencias de estilo y lenguaje entre el Apocalipsis por un lado y el Evangelio y las cartas juaninas por el otro, presentadas como objeción para la autoría apostólica, son las siguientes. A. Una cantidad de palabras que aparecen con mucha frecuencia en uno y que son raras en el otro. Así podemos encontrarlas, por ejemplo, cómo se describen estas palabras argumentadas por estas personas, citado en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 736. ¿Cuáles son estas palabras? Cosmos o mundo. Aparece en el Evangelio 79 veces, pero en el Apocalipsis solo 3 veces. Aletheia o verdad aparece en el Evangelio 25 veces, pero nunca en el Apocalipsis. Phos, luz, 22 veces en el Evangelio y en el Apocalipsis solo 3 veces. Agapao, amar, aparece 37 veces en el Evangelio y en el Apocalipsis 4 veces. Pisteo, creer, 100 veces en el Evangelio y ninguna en el Apocalipsis. Continúa diciendo este comentario más adelante, cuando
el Evangelio se refiere a Cristo como el Cordero, utiliza siempre la palabra amnos, mientras que en el Apocalipsis se usa arnión. Ambas palabras significan Cordero. Y finalmente dice, en el Evangelio Jerusalén siempre es Hierosoluma, mientras que en el Apocalipsis es Jerusalén. ¿Qué respuesta hay para este primer inciso de la cuarta objeción que estamos tratando? Bueno, me refiero a la cantidad de palabras que aparecen con mucha frecuencia en un documento y son raras en el otro. Las circunstancias en las cuales parecen haber sido escritos los dos libros, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, pueden explicar razonablemente dichas diferencias. En este sentido, es generalmente aceptado por los versados en esta área que mientras que el apóstol recibió alguna ayuda en cuanto a la redacción de su Evangelio se refiere, según Juan 21:24, donde leemos así: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Quiénes son los que dicen aquí, y sabemos que su testimonio es verdadero? Algunos han señalado que es el mismo Juan, hablando en esa forma, pero hay algunos teólogos, estudiosos de la Escritura, que sostienen que la redacción, por lo menos del último capítulo del Evangelio de Juan, recibió colaboración o ayuda de algunos colaboradores de Juan, y que no sucedió así con el Apocalipsis. Yo no estoy mencionando que eso tuvo que ser exactamente así, pero sí es necesario dar una explicación a ese versículo 24. Pareciera ser que hay allí intervención de alguna ayuda en lo que tiene que ver con la redacción. Esto no altera para nada el plan o el sistema de revelación. Jeremías tenía un secretario, Baruch, y así muchos de los escritores del Nuevo Testamento. Pero bien, ¿quiénes son entonces los que dicen aquí y sabemos qué? Su testimonio es verdadero. Por parte del reconocido autor Guillermo Hendrickson, dice: resulta claro que otros intervinieron en la redacción del capítulo 21, ya sea en todo, ya sea en parte. Ricardo Garrett, por su parte, agrega que escribió, aquí se refiere a la supervisión de sus discípulos en la producción del Evangelio, a la identificación del autor. La comunidad añade su propio testimonio y sabemos que su testimonio es verdadero. La frase su testimonio es verdadero, nos dice este autor, se encuentra igualmente en 19:35. La comunidad que siguió al discípulo amado durante muchos años comprobó su sinceridad y capacidad para dar testimonio de Jesús, y recomienda al lector este registro de su testimonio. Por su parte, Luis Bonnet y Alfredo Schroeder, en su comentario del Nuevo Testamento, señalan que varios eminentes intérpretes, Toluk, Bruckner, Luther, Weiss, Godet, lo atribuyen, la frase y sabemos que su testimonio es verdadero, a los ancianos de la iglesia de Éfeso que rodeaban al apóstol y que habían sido encargados por él de publicar y difundir su evangelio. Estos dos autores agregan que esta opinión se funda primeramente en este verso en plural, sabemos. Este término en plural, sabemos, que no aparece en otra parte de nuestro evangelio y que indica pluralidad en los que dan testimonio. Se funda luego en una tradición muy antigua y consignada en el fragmento de Muratori, y según la cual Juan escribió su evangelio a pedido de estos mismos ancianos, a los cuales les confió luego el cuidado de publicarlo. Si eso fue exactamente así, creo que merecerá estudiar un poco para llegar a alguna conclusión definitiva en eso. Pero pienso que hay algunos elementos importantes que deben ser tomados en ese texto y que parecieran dar la indicación de que por lo menos en lo que tiene que ver con la redacción del Evangelio de Juan, o su último capítulo por lo menos,
él recibió cierta ayuda, pero no así con el Apocalipsis. Volviendo entonces a nuestro punto, en ese sentido, hay razón para que haya diferencia de estilo y lenguaje entre el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, puesto que si la interpretación anterior es correcta, Juan recibió ayuda de algunos colaboradores para la redacción de su Evangelio, pero no así para la redacción del Apocalipsis, puesto que cuando escribió este último se encontraba solo en Patmos. Pero es de mucha importancia señalar aquí dos cosas. Uno, el hecho de que en un documento se mencione muchas más veces un tema o una palabra determinada que en otro documento, y tal vez esto sea lo más importante a tomar como respuesta a esta objeción. Repito, el hecho de que en un documento se mencione muchas más veces un tema o una palabra determinada que en otro documento no significa de ningún modo o no es un argumento sólido para concluir que por eso no pueden ser ambos documentos del mismo autor. ¿A quién se le ocurriría, por ejemplo, argumentar que porque palabras usadas en Efesios, que no se mencionan nunca en las epístolas a los Corintios, o que porque frases o términos utilizados en Romanos, que no se usan nunca o se usan escasamente en Filipenses, eso demuestra que estas epístolas comparadas entre sí no pertenecen al mismo autor? Con todo respeto, creo que hay formas más razonables de argumentar. 2. Si bien hay diferencias de estilo entre el cuarto evangelio y el Apocalipsis, es imposible obviar el hecho de que también hay semejanzas entre ambos documentos. Y en algunos casos estas semejanzas son únicas entre el Evangelio de Juan y el Apocalipsis en todo el Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, solamente estos dos escritos del Nuevo Testamento hacen referencia al Logos, Juan 1:1 y Apocalipsis 19:13. Utilizan figuras tales como el Cordero, el agua de vida, aquel que ha venido, guardar los mandamientos. El adjetivo verdadero, aletinos o alétinos, aparece 9 veces en Juan, 4 en Primera de Juan y 10 en el Apocalipsis, mientras que en el resto del Nuevo Testamento aparece solo 5 veces. Los dos libros presentan el llamativo cuadro de Zacarías 12:10, Apocalipsis 1:7 y Juan 19:37, la referencia al traspasado. Hay también una invitación al sediento, Juan 7:37, Apocalipsis 22:17. Un mandamiento recibido por Cristo del Padre, Juan 10:18, Apocalipsis 2:27. Vestiduras blancas para los ángeles, Juan 20:12, y vestiduras blancas para los dignos, que han de morar junto a los ángeles, Apocalipsis 3:4, etc. Y B, otra diferencia que se alega para negar que ambos documentos son del mismo autor es el énfasis en ambas cosas o en ambos casos es totalmente distinto. El énfasis de Apocalipsis es totalmente distinto al de Juan. Pero con el debido respeto de quienes presentan esta objeción, me siento obligado a decir aquí que esta objeción carece de total solidez, es muy infundada. ¿Por qué? Aquí no hay más que una cuestión de temas distintos. El tema de los dos libros es muy distinto y este hecho debería ser suficiente para explicar este punto. En palabras de este mismo autor mencionado, Morris, afirmar que por tal motivo cada uno de estos documentos requiere un autor distinto es ya ciertamente ir demasiado lejos. Hay algunas otras objeciones a Juan el Apóstol como el autor del Apocalipsis, pero en lo que respecta a nuestro estudio, vamos a dejarlas por aquí. Quisiera concluir este apartado con las palabras de algunos eruditos en esta área. Robert H. Mons dice: al final de una importante discusión acerca del vocabulario, la gramática y el estilo del libro de Apocalipsis, Sweet concluye que las pruebas crean una fuerte presunción de afinidad entre el cuarto evangelio y el libro del Apocalipsis. Guthrie afirma que varias consideraciones internas plantean serias dificultades si se niega la auditoría del apóstol Juan. Termina diciéndonos Mons.
Guthrie mismo, ¿qué dice? En los siglos segundo y principios del tercero, los siguientes escritores atestiguan claramente su creencia en la autoría apostólica: Justino, Ireneo, Clemente, Orígenes, Tertuliano e Hipólito. Y termina diciendo este autor: hay pocos libros en el Nuevo Testamento que tengan una atestiguación tan fuerte. Justino Mártir, en sus propias palabras, dice: un hombre entre nosotros llamado Juan, uno de los apóstoles de Cristo, recibió una revelación y predijo que los seguidores de Cristo habitarían en Jerusalén por 1000 años. No vamos a entrar aquí ahora en su interpretación de lo que dijo Juan sobre los 1000 años, sino que lo que nos interesa aquí es la declaración de él de que el Apocalipsis lo escribió Juan. Y cerramos por aquí con lo que son las objeciones a la autoría apostólica del Apocalipsis. ¿Qué tiene que decirnos al respecto Elena de White en relación al autor del Apocalipsis? Lo miramos en la próxima sección porque se nos fue el tiempo. Que Dios les bendiga mucho.